dia. Muito obrigado por este convite para participar com vocês aqui em Recife, nessa conferência. Muito obrigado, Bruno, pelo convite ao Instituto dos Advogados de Pernambuco. Para mim é uma honra muito grande falar hoje, participar neste debate sobre o tema de infraestrutura de contratação pública. O tema é um tema, eu acho, complementar daquilo que falou Teresa, que as falhas na estruturação dos contratos de infraestrutura. É um tema que tem relação direta com uma luta permanente que temos que ter frente à improvisação nos contratos públicos. E dentro da luta contra a improvisação, temos o tema de planejamento e o estudo de riscos, que já Teresa falou, em parte, como a lei de vocês tem já uma direta relação com riscos, que é uma parte importante. Não é um trabalho de bruxo, como estava falando, é um trabalho muito, muito importante para que o investimento público, para que o orçamento público fique realmente cumprindo a função que tem um Estado de Direito. Trouxe para vocês a apresentação, o PowerPoint em português, mas para mim é muito mais fácil falar em espanhol, vou fazer a palestra em espanhol. Vou tomar já que é a minha língua original. O tema fallas en la estructuración de los contratos de infraestructura, planeamiento y estudio de riesgos. ¿Por qué el tema? ¿Por qué seleccionamos para hoy esta presentación? Para llamar la atención, básicamente, llamar la atención de todos los que trabajan contratos públicos. Los contratos en nuestros países vienen siendo objeto del mayor tipo de controversias negativas. En los últimos años, en todos los países latinoamericanos, y esto no es algo nuevo para nosotros, es algo que ya conocemos, el contrato es un instrumento de corrupción, el contrato es un instrumento de manipulación política, las campañas políticas, los alcaldes, los gobernadores, los presidentes de las repúblicas se han financiado por cuenta de todos nosotros, porque a través de los concesionarios, a través de los contratistas, a través de quienes realizan obras públicas, pues obtienen los recursos para todo tipo de jugarretas de acceso al poder. Sin embargo, ese no es mi tema. Yo voy a hablar de otro tema también de una trascendencia igual o mayor, que es la improvisación en los grandes proyectos de infraestructura. ¿Cómo colapsan todos los días? Y no estoy especulando, por eso he traído una casuística muy interesante para que ustedes piensen y reflexionen la importancia que tiene lo que Teresa estaba hablando, el estudio de riesgos, la aproximación a los riesgos, tener las mejores metodologías para poder identificar riesgos, contingencias y por lo tanto hacer unos buenos procesos de planeación, de conocimiento de cuál es el contrato que la comunidad, que el interés general necesita. Vamos a ver ahora una serie de casos muy sonados a nivel internacional que nos permiten concluir que el tema de la planeación y el tema de los riesgos definitivamente no ha venido siendo manejado como debe ser para dar respuestas acertadas a los intereses generales. Veamos algunos casos paradigmáticos de lo que viene sucediendo con la planeación y los riesgos, estudios de riesgos. Tengo algunos aquí seleccionados, todos están documentados en la red, ustedes pueden profundizar, pueden ver los detalles,
pueden darse cuenta de las torpezas que se cometen por parte de los gobiernos, de las administraciones públicas cuando inician procesos de contratación. El primer caso es un caso muy común. Tomé una represa, un caso de una represa en Laos el año pasado. No es porque sea Laos ni tengo nada contra Laos, pero me parece que es un caso paradigmático, porque es un caso en el cual un país como Laos, con todas las necesidades, inicia un proceso de construcción de una represa para efectos de el manejo de las aguas en unos ríos muy importantes, pero también para generar energía. O sea, hay una doble problemática de interés general: controlar los ríos, pero además generar energía. Pero resulta que cuando la están construyendo, con la primera lluvia, ni siquiera con un escenario de lluvias fuertes, ni siquiera con un escenario radical de lluvias, con una simple lluvia, el primer invierno, la represa colapsó. Comenzamos entonces a reflexionar: ¿qué pasó aquí? ¿Qué tipo de planeación se hizo? ¿Cómo fue su planeación técnica? ¿Qué características? ¿Cómo se estructuró? ¿Cómo se proyectó? ¿Qué firmas participaron en la proyección en la elaboración de este proyecto? ¿O qué sucedió si se nos colapsó en la construcción? ¿Cuáles materiales estaban utilizando? ¿Se estaba cumpliendo y estructurando, desarrollando el proyecto tal como había sido pensado por los diseñadores? Parece, y en el seguimiento que le hemos hecho a la noticia, parece que vinieron los actos de corrupción en la construcción. Proyecto bien diseñado, materiales no eran los óptimos, materiales de mala calidad, y obviamente el proyecto colapsó. Entonces nos viene la primera idea, es irnos a los estudios de riesgos, y ahí es donde comienzo a llamarle la atención a ustedes, no tanto el impacto del proyecto colapsado, sino que desde el punto de vista jurídico lo que nos interesa saber es cómo se hizo el estudio de riesgos, lo que nosotros llamamos en algunos países el mapa del riesgo, cómo se distribuyeron los riesgos, el riesgo construcción, el riesgo de diseño, el riesgo financiero, el riesgo político, el riesgo corrupción, porque ya se viene incorporando por algunas firmas de estas que trabajan temas de riesgo, vienen incorporando en los últimos años, a partir de todos los fenómenos que hemos tenido de corrupción, se incorpora inclusive dentro del análisis de riesgo el riesgo corrupción, porque es posible detectar si el país es un país propenso, un país que está en curso de situaciones de corrupción o no. Entonces, ese es el primer llamamiento que les hago, es en torno a esta represa, que puede haber sucedido en cualquier otro país, pero les traje el caso de Laos porque es un país pobre, que necesitaba ese bien público, y un bien público que fracasa en su ejecución. Viene un caso reciente de la semana pasada. Entren en las noticias, miren ustedes BBC Mundo, el medio de prensa inglés, y nos trae una noticia que me llamó la atención y la incorporé para esta conferencia. Dice: caso de macroscópica negligencia en la construcción de un puente en Venecia. Y el problema es que el puente se le había adjudicado en un proceso licitatorio al mejor arquitecto constructor de puentes del mundo. Dice la noticia que es el señor Calatrava, que goza de un buen un nombre internacional muy interesante, con una firma de esas que muestran que son los mejores, y se la adjudicaron. Y era el primer puente después de 125 años que se iba a construir en Venecia. Y el señor, en un proyecto, porque aquí vienen defectos de elaboración del proyecto, proyecta su obra, la ofrece en 7 millones de euros, y con todos los problemas, inconsistencias técnicas y financieras del proyecto, el proyecto termina ejecutándose en alrededor de 13 millones de euros. Pero ese no es el problema. El problema es también de construcción.
no solamente de estructuración, sino de construcción. Materiales defectuosos, por parte de un gran constructor, un gran arquitecto, Calatrava. La justicia italiana lo acaba de condenar precisamente porque utiliza materiales defectuosos. El puente, ¿sí?, quedó mal construido, no se puede transitar. Dice la noticia que quien camina por el puente se resbala, cae, porque no utilizó los materiales ofrecidos de seguridad para los transeúntes. Y ese puente, entiendo que ese puente se llama el Puente de la Constitución. Vayan a Venecia, cuando estén en Venecia, vayan al Puente de la Constitución, pero no pasen por el Puente de la Constitución, porque la noticia dice que el puente no sirve. Es un fracaso en una obra europea de una trascendencia enorme. Me imagino que la financiación no es solamente italiana, corresponde a financiación europea. Otro, Italia también, y este es peor, este es del año pasado, no son casos rebuscados. El caso del puente Morondì en Génova, una obra importante, diría yo, estratégica en las ferrovías, en las rutas, en las vías de comunicación de Italia con Europa, construido hace más de 50 años, es una obra de los años 60, y de pronto se cayó. ¿Qué pasó? Las primeras noticias nos dicen mantenimiento, manutención de ponche. No hicieron el mantenimiento, no hubo una planeación adecuada de planeamiento para el mantenimiento de una obra de esta magnitud que lo requería. Además, una obra con estándares europeos en el corazón de Europa, y se les cae. El ministro de Obras Públicas de Italia reconoció que no le estaban haciendo el mantenimiento al puente. O sea, reconoce la propia torpeza en la administración de un gran proyecto de infraestructura como es este, en la etapa de mantenimiento. O sea, la planeación y los riesgos no solamente se miden para la construcción de la infraestructura, sino también para su mantenimiento, que es lo más importante, es poder mantener esa obra, ¿no?, que es parte del patrimonio público en servicio para la colectividad. Otro puente. Este es paradigmático. Si ustedes entran a el canal de historia ahí hay un reportaje larguísimo, como de una hora, hay un video de una hora del caso del puente Caucao en Chile. Pero el problema no es con los chilenos, el problema son firmas españolas. Quien diseña el proyecto es una firma española, quien la ejecuta es una firma española, con un pequeño problema. Es un puente levadizo, porque es sobre un río muy importante que tiene tránsito. Cuando lo armaron, el puente quedó, no empató, no dio. Tocó desarmar el puente y volverlo a construir. Y toda la serie de torpezas y de improvisaciones, ustedes las pueden ver en el video que está en YouTube, donde muestran que inclusive forzaban el puente para ver si les empataba. Pero ¿cómo así una obra de esta? Y el costo que tuvo para los chilenos. Ahora, el tema está judicializado. ¿Por qué está judicializado? Lo tiene la justicia. Por la típica discusión en materia de riesgos. ¿Fue un problema de diseño o es un problema de construcción? Independientemente de dónde esté el problema, si es de diseño o es de construcción, si tenemos un mapa de riesgos, un buen estudio de riesgos, ese estudio de riesgos me va a dar una respuesta en el sentido de saber qué sucedería si el problema es de estructuración del proyecto, si el problema es de diseño, o qué sucedería y quién debe responder si el problema es de construcción. Fíjense, si trabajamos la teoría del riesgo y llevamos y aplicamos el riesgo que ustedes están incorporando en su legislación,
el interés público nunca va a sufrir, porque siempre va a encontrar una persona que deba responder por lo que se elabore mal o donde estuvo el problema de la elaboración anormal de los proyectos de infraestructura. Bueno, aquí viene España. Aeropuertos fantasmas construidos. No es problema de construcción, son aeropuertos muy bonitos, dice la noticia, preciosos, con obras de arte, ¿sí? Con monumentos. Solamente un problema: no aterrizan aviones, no tienen movimiento aéreo. Se llaman, y la noticia la pueden ver en la red, se denominan los aeropuertos fantasmas. Asustan en los aeropuertos. Pagan controlador, pero no aterrizan aviones. ¿Qué sucedió ahí? Decisiones políticas de construir 8 aeropuertos muy cercanos a Madrid, algunos de ellos. Una decisión política de inversión. Una inversión ya no del presupuesto público español, sino europeo, que financió estas obras. Problemas de mercado. No calcularon si realmente el mercado español daba para tener 8 aeropuertos adicionales a los aeropuertos tradicionales. O sea, hay una falla en la estructuración del proyecto. No es un problema de ejecución del proyecto porque los aeropuertos se construyeron, es un problema ya de operatividad porque no tiene aviones, no aterrizan los aviones. Otro caso en España también para pensar: las rodoviarias falidas, las vías, autopistas concesionadas. Son 9 autopistas concesionadas que le tocó al gobierno español reasumir las concesiones porque sencillamente el tráfico de vehículos calculado no era correcto. Calcularon mal el número de vehículos que iba a transitar y parte de la financiación del proyecto estaba dada precisamente por el recaudo de peajes o de tarifas que se cobran, de las tasas que se cobran por el uso de la vía. Y ahí también tenemos 9 ferrovías que les ha tocado, es decir, un reversazo absoluto por problemas de planeación, porque fácilmente unos buenos estudios de planeación y sobre todo de riesgos hubiesen podido permitir visualizar si ese tránsito iba a existir. Estos señores que trabajan planeación son unos magos, si son buenos, porque te pueden ver qué está sucediendo y qué va a suceder en la economía a corto, a mediano, a corto y largo plazo, y te dan soluciones y te dicen si el proyecto es viable o no es viable, si se pueden meter a ejecutar ese proyecto o no se pueden meter. Este es muy bonito. Este es un gran descalabro en la infraestructura, para la infraestructura europea, para los constructores de represa en Europa en los años 60, para la electrificación de Europa de la posguerra, cuando estaba el crecimiento económico, se estaban exigiendo mucha más energía. Construyen en el norte de Italia, la región de Bayonne, una represa. Sabían, de acuerdo con los estudios que estaban bien hechos, que no la podían construir. Había graves problemas de suelo. Sin embargo, aquí el problema es de decisión política. Ordenaron construirla. Y cuando la construyeron, sabían que no la podían explotar al máximo, pero la pusieron al máximo para producir toda la energía. Lo cierto es que después de 2 años de estar operativa, el problema de suelos saltó, las filtraciones hicieron que se produjera un tsunami que destrozó totalmente la represa y mató en el norte de Italia, en la Europa de la civilización y de los grandes proyectos, les mató nada menos que 3.000 personas. Acabó con varios pueblos que estaban muy cerca, ciudades pequeñas que estaban muy cerca del proyecto.
El impacto también, tenemos otros casos como la represa de las Tres Gargantas en China, que este impacto terráqueo es un impacto, en los datos que se tienen, es una represa la más grande del mundo, construida sin ningún estudio de impacto ambiental, sin ningún tratamiento posible, con unas consecuencias en relación con el globo terráqueo, porque mueve el punto de equilibrio de la Tierra por su peso y por su incidencia, ¿no? Y ahí está, ya los chinos la construyeron, pasándose a todo el mundo por encima. La represa de Mosul en Irak, que fue construida con material defectuoso, necesita mantenimiento y con ocasión de la guerra viene deteriorándose y tiene en peligro en este momento, porque no se hace el mantenimiento, también en peligro alrededor de 500 personas que habitan en el sector. En Colombia en este momento hay un proyecto que está a punto de colapsar, que es otra represa, que es la represa de Ituango, igualmente por problemas de estructuración y de ejecución, una ejecución torpe por parte de los contratistas. Pero bueno, vean ustedes, mostrándoles, esto no estoy hablando, no estoy teorizando, estoy trayéndolos a casos concretos. Ustedes pueden aumentar esta casuística, miren casos en Brasil, no quiero meterme a analizar los casos de Brasil, los dejo que ustedes pues miren casos donde haya sucedido esto, problemas de estructuración. ¿Esto a qué nos lleva desde el punto de vista teórico? Y es ahí donde quiero llegarles con la propuesta teórica, porque no me puedo quedar en los problemas, sino que esto tiene en derecho una respuesta que se ha venido construyendo en los últimos años y que ha significado un cambio muy importante, revolucionario en el entendimiento tradicional del contrato del Estado, de los contratos públicos. Por eso les he traído aquí algunas reglas o algunos análisis de temas, son 8 temitas muy concretos que me permiten decir desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la teoría del contrato, desde el punto de vista de la buena administración de las administraciones públicas, de los estados, de todos los responsables de contratación, qué es lo que se debe hacer para evitar este tipo de cosas que ustedes acaban de ver. Por eso, en esa lucha del combate contra la improvisación, contra las torpezas, contra las ligerezas del poder en materia de contratos, se ha venido planteando la necesidad de hacer obligatorio, vinculante, procesos de planeación adecuados en todos los aspectos relativos al tipo de contrato que se pretende desarrollar. ¿Qué significa? Que todo contrato debe tener una motivación muy profunda desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de sus características especiales, pero también desde el punto de vista jurídico. Y adicionalmente que esa planeación del contrato debe estar irremediablemente acompañada, porque además es una exigencia ya del orden internacional, de estudios serios, de profundos estudios detallados sobre riesgos, sobre contingencias que puedan impactar el desarrollo del proyecto, no solamente en su etapa de ejecución, sino ya cuando el proyecto esté cumpliendo sus objetivos en relación con el colectivo, con la comunidad. O sea, es un problema complejo, es un problema amplio, es sacar a la administración pública de la tradicional elaboración de los contratos que se pensaba que era solamente un problema de abogados, un problema jurídico, y decirle que la contratación pública en materia de infraestructura, por lo menos, es un problema complejo, muy complejo, ampliamente complejo, que involucra no solamente el conocimiento en derecho, no solamente el manejo de la ley, sino el manejo de la técnica, y de una técnica muy diversa. Por eso, en esa línea, veamos cuáles son los fundamentos de esta que se proponen, que no alcanzo aquí a visualizar. Dice, el primer fundamento
es la lucha contra la improvisación. Los contratos públicos son un instrumento de satisfacción de intereses generales, por lo tanto la planeación y los estudios de riesgos constituyen su columna vertebral y esencia justificativa de su existencia. Es precisamente en la planeación, en la identificación de necesidades, de sus características y de la forma en que debo darle una respuesta a esa necesidad pública que se justifica la existencia de los contratos. De lo contrario, no tendríamos por qué salir a celebrar contratos. La administración pública no puede celebrar un contrato, comprometerse negocialmente si no ha estado precedida esa decisión de un profundo estudio de planeación y sobre todo de análisis de riesgo. Esto tiene unas consecuencias bien interesantes. El segundo fundamento, ¿por qué es la exigencia? ¿Por qué? Esa respuesta me la da el segundo fundamento que ustedes ven en el PowerPoint. Y es que el contrato del Estado no es una función más. El contrato del Estado es el gran compromiso de la administración en relación con el cumplimiento de los deberes emanados de su consolidación como Estado democrático y de derecho. Es más, me faltaría incorporarlo, como Estado social de derecho, porque es la concreción de respuestas a necesidades y por lo tanto la única manera de cumplir materialmente con los postulados del Estado social y democrático de derecho, pues es sencillamente consolidando proyectos que verdaderamente se necesiten y detallándolos para que la administración sepa qué es lo que está contratando y cómo lo va a contratar, e igualmente cuáles pueden ser los impactos, las contingencias que ese contrato va a tener a futuro. Eso es lo importante. Yo creo que esa es la primera fundamentación de lo que es planeación y estudio de riesgos. Está dado en la cláusula del Estado social y democrático de derecho. El tercer fundamento, ¿por qué tengo que hacer bien los contratos? ¿Por qué tengo que razonarlos? ¿Por qué tengo que identificar cuál es la necesidad? Por algo muy elemental, que es otra cláusula constitucional, que es la cláusula económica de nuestras constituciones. Los contratos son fenómenos del mercado, son los instrumentos con que en el mercado se consolidan los precios. Así sea el Estado el que contrata, y en la medida en que el Estado diseñe, planee de manera correcta, de manera precisa sus necesidades para salir a contratar, pues puede actuar con mayor certeza dentro del mercado. Por eso tiene una relación directa con la cláusula constitucional del orden económico. Cuarto fundamento, es un fundamento que les decía, es revolución, es un impacto revolucionario. ¿Por qué? Porque me está cambiando la mentalidad del contrato clásico. Nuestro contrato clásico, el que manejamos todos los días, es un contrato que está sumido en un derecho individualista. Muchas de las instituciones que tenemos en nuestras leyes contractuales en los países devienen del derecho privado, del derecho civil. La exigencia de planeación y la exigencia de riesgos, de estudios serios de riesgos, lo que están haciendo es precisamente cambiando la mentalidad y convirtiendo realmente el contrato en un problema de interés público, de interés general, porque lo que está haciendo es medir la respuesta exacta a la necesidad que se pretende solucionar, y eso me va a generar procesos de razonabilidad en los costos del contrato, en lo que el Estado tiene que pagar. Ahí, a partir de una buena planeación y un buen análisis de riesgos, podemos saber exactamente cuál es el impacto en la economía del Estado de los grandes proyectos de infraestructura. Por otra parte, en el punto 5, el fundamento 5, nos da otra idea de por qué la planeación y por qué los riesgos. Y es romper con otro tabú que manejábamos en contratos públicos, y era la teoría de la imprevisión.
Qué fácil, ¿no? Yo creo que cuando estudiamos contratos públicos, pues lo más fácil para nosotros los abogados era la teoría de la imprevisión, porque lo que no quedaba en el contrato, pues todo es imprevisto, y entonces nos vamos ante el juez a mirar cómo nos peleamos esas hipótesis. El principio que se postula a partir de la concepción de los contratos como contratos de planeación y de riesgos es el contrario, es el principio de la previsibilidad. ¿En qué consiste? En que la administración debe hacer el mayor esfuerzo posible para quitarle espacio a la imprevisibilidad y convertir eso que está encontrando, que son contingencias posibles que van a impactar, que me van a bombardear el contrato a futuro, darles una fórmula contractual. Eso es lo más importante en el análisis de esta concepción. Es poder tener un manejo mucho más claro y más certero, porque lo vamos a llevar al contrato, que es la incorporación del mapa de riesgo dentro del contrato. Esa es la ventaja que se tiene en este tipo de visión del contrato visto desde la perspectiva de los riesgos y vista desde la perspectiva. Sexto fundamento, que para algunos puede ser de sobra, para algunos puede ser algo que no tiene importancia, pero para quienes manejamos contratos es de una importancia enorme, sobre todo a partir de los fenómenos de globalización y de incorporación dentro de nuestros países en el ámbito internacional. Los grandes proyectos de infraestructura no se hacen con recursos presupuestales de los estados, ni mucho menos, y muchas veces la capacidad financiera del sector financiero nacional es insuficiente para poder financiar los grandes proyectos. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta las recomendaciones de la OCDE. Entiendo que Brasil está dentro de la órbita de la OCDE. ¿Sí? Ya hay un gran número de países que se han incorporado, alrededor de 20, 25 países de la estar, que son técnicas de buena administración, de modificación a las concepciones tradicionales en materia de negocios del Estado, en materia de contratación. En ella se hace un énfasis. Dice que no habrá investimiento, que no habrá inversión en infraestructura en los países si no se tienen realmente agotados buenos procedimientos de planeación que permitan identificar qué es lo que se quiere, cuáles son las necesidades. Y segundo, la exigencia de riesgos. En esto hay una insistencia enorme de los organismos internacionales para que los contratos del Estado se hagan sobre mapas de riesgos, sepan exactamente qué va a suceder, ¿no? Y los riesgos a partir de una multiplicidad de variables. Igualmente las recomendaciones del modelo de las Naciones Unidas para los contratos comerciales. Naciones Unidas entiende que todo el tema de inversión son contratos comerciales, allá no se maneja esa categoría de contratos públicos, ¿no? Entonces, en las recomendaciones de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas a nivel de declaración de la Asamblea General protege la inversión internacional, precisamente trae como puntos fundamentales para que sean adoptados por las legislaciones nacionales el tema de la planeación y el tema de riesgos. En el punto 7 es otro fundamento que lo hemos denominado deber y carga. ¿Por qué? Porque no es el tema de la planeación y de los riesgos, no es voluntario, no es si se quiere, si de pronto lo hacemos, no, es obligación. Y tal como viene diseñado a partir de las recomendaciones de la OCDE y de las Naciones Unidas, implica reformas radicales a las legislaciones de contratación pública, en la línea de que sea obligatoria la planeación y sea obligatorio el estudio de riesgos, como grandes instrumentos para civilizar el contrato de los Estados, para evitar la corrupción y sobre todo para salirle al paso a la improvisación. Yo creo que entre nosotros la improvisación le compite a la corrupción. Muchas veces no sabemos cuál produce más desgaste
y afecta más el patrimonio público, si la corrupción o la improvisación. Aquí estamos mostrando los instrumentos que se pretenden sean utilizados para evitar la improvisación. Para algunos, la improvisación es otra forma de corrupción, ¿sí? Porque está permitiendo, fíjense, como en el caso del puente de Génova, perdón, de Venecia, del arquitecto, que les coloqué al principio, permitiendo un desgaste enorme en el presupuesto público. Una mala planeación está llevando a unos sobrecostos. En el caso de Venecia fueron alrededor de 6 millones de euros de sobrecosto en una obra pública, en un puente. Entonces ahí viene la grave. Por último, son normas imperativas. Debemos darle el carácter de norma imperativa, no de norma dispositiva. Son obligaciones, son cargas, debe hacerse si pretendemos trabajar un contrato que realmente corresponda, que dé respuestas a los intereses generales y no a los intereses particulares de quienes se aprovechan de los malos contratos, de los malos diseños, de la improvisación para meterle mano al presupuesto público, para robarse los recursos públicos. Estas son, pues, a grandes rasgos algunas de las ideas que traía para ustedes hoy. Espero que me hayan entendido. El PowerPoint está a disposición. Si tienen alguna pregunta, algo adicional, señor presidente de la mesa. Muy obrigado. Muitíssimo obrigado.